Voy con otro amigo vía Skype, Jesús Lemus, escritor de El Licenciado, escritor de otros libros que han simbrado a México, un periodista de a pie, amigo y colaborador de Sin Censura. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenas tardes. Mi querido Vicente Serrano, gusto saludarte como siempre, un placer estar contigo y con toda tu audiencia, siempre en este espacio libre como el viento, como bien lo dices. Me siento muy agradecido y muy contento de estar aquí. ¿Cómo va el licenciado, por cierto, mi querido Jesús? Fíjate que va muy bien, mi querido Vicente. Se está agotando, por supuesto, en muchas librerías. Ya hicimos la primera reimpresión, es decir, ya después de la edición inicial, bueno, ya se hizo la primera reimpresión y estamos muy contentos porque se está demandando mucho aquí en México y bueno, Estados Unidos se abre a la venta seguramente en esta misma semana, en los próximos días. Y va a haber también una gran demanda porque así nos lo ha hecho sentir mucha gente. Y bueno, aprovechando, te comento que el próximo 19 de este mes a las 7 de la noche estaré presentando mi libro acompañado de un gran amigo, periodista Ricardo Ravelo, en una presentación virtual en la plataforma de Gandhi. Entonces, ojalá los puedan acompañar, pero el libro va porque por una sola razón va muy adelante este texto, mi querido Vicente, porque la gente está ávida de conocer esas historias que a veces desde el diarismo nos negamos como periodistas a promocionar o a difundir, más allá de por el riesgo, sino por la autocensura que se sigue aplicando lamentablemente en México, que es uno de los principales cánceres que tenemos en el periodismo. Y bueno, ¿cómo no aplicar la autocensura, no? Por 60 pesos que te pagan una nota en algún medio prestigioso, pues no te vas a arriesgar el pellejo a decir la verdad, ¿no? Pero sin embargo, así habemos quienes pues seguimos en la brega, seguimos haciendo el trabajo, pero habrá quienes se detienen por esa razón, pero de cualquier forma no vamos a dejar que la democracia no avance en nuestro país y estamos contribuyendo con la aportación de estos textos, mi querido Vicente. Mi querido Jesús, vaya momento en el que publicas El Licenciado. El juez Brian Cogan ayer en una audiencia muy, ¿cómo llamarlo? Ruidosa para portarme elegante, le lee 5 cargos a Genaro García Luna y uno entiende mejor esos cargos de traficar, de acuerdo al juez y de las acusaciones contra el ex superpolicía de Felipe Calderón, traficar droga a Estados Unidos y colaborar con los narcos del 2001 hasta el 2018, dice el juez. Lo entenderíamos mejor a este personaje si leemos tu libro. Dame tu opinión acerca de la lectura de cargos y de esta audiencia extraña, complicada, intensa, pero eso sí, muy corta, por lo que tú y yo ya sabemos, que es la interrupción desde México, que no le gustó al juez Brian Cogan, el que sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán. Sí, dos cosas, mi querido Vicente. La primera, sí, déjame comentar en lo que se refiere a esta, pues muy sui generis comparecencia del exsecretario de Seguridad Pública de México, porque, pues bueno, aparte de que establecía el parangón de que podría en lo sucesivo haber audiencias públicas, que ahorita aprovechándose de la situación del distanciamiento social generado por la pandemia de COVID-19, pues bueno, los gringos pensaron en esa alternativa, en difundir la información de manera pública como es allá, de manera muy transparente, pues difundirla a través de una red de telefónica para que se conectaran los interesados en el tema, que obviamente no nada más pueden ser los periodistas, ¿no? El periodista lo hace con un interés profesional y de difundirlo, y habrá quien se interese de manera particular, pero lo que pasó, el ruido que se le metió a las redes, perdón, a esa línea de comunicación, el ruido que hacen, que conecten teléfonos, llamadas particulares en esa línea y que obliga de alguna forma al sabotaje y que hace que el juez Brian Cogan, a final de cuentas, siga con la audiencia muy molesto, pero en una primera instancia suspendiendo el proceso, pues no nos deja ver más que una cosa, mi querido Vicente,
que en México todavía los tentáculos de Genaro García Luna y de Felipe Calderón todavía están muy amplios, muy extensos, y que tienen todavía muchos recursos para mover en el aparato de inteligencia mexicano, y por supuesto también privado, porque hay empresas privadas de inteligencia dedicadas a ese tipo de cosas, que están tratando de hacer todavía ruido, moviéndose todavía como el monstruo, pues que está a punto de morir ya con la cabeza mocha, pues sigue todavía dando los últimos estertores. Y ese estertor fue una muestra muy clara en lo que sucedió en la conferencia, en la audiencia de Genaro García Luna, la que se interfirió prácticamente, y que por poco llega el juez Brian Cogan a definir la cancelación total, no nada más de la difusión de la audiencia, sino la audiencia misma. Entonces, ¿a quién beneficiaba esa situación? Únicamente beneficiaba a Genaro García Luna. Entonces hubo por ahí, te digo, movimiento, aparte de algunos medios, de alguna estación de radio por ahí que quiso conectarse a la brava y hacer las cosas como si estuviera, bueno, como está en México, pero hacer las cosas a la mexicana y conectarse pese a la restricción del juez, que la información no se podía difundir en forma simultánea, ni tampoco se podía grabar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos hace pensar que todavía Genaro García Luna, pues tiene gente que le está apoyando y que hará todo lo imposible, pues para ir boicoteando esa información e ir tratando de desinformar a la población sobre lo que está pasando en la Corte de Nueva York. Pero bueno, finalmente, como tú ya lo dices, el hecho de que se da a conocer de que este señor García Luna narcotraficaba cocaína hacia Estados Unidos desde México, y que lo hizo desde el 2001 hasta el 2008, hasta el 2018, pues bueno, es parte del contenido que viene también en la información el licenciado de HarperCollins. Entonces, en este contexto explico también, y podemos entender muchas cosas de la realidad que están sucediendo ahora en el juicio, con muchas cosas que vienen plasmadas en el libro que le dan contexto a todo esto, porque si hablamos de que desde el 2001 Genaro García Luna comenzó a narcotraficar hacia Estados Unidos, que son de los delitos que ya están bien confirmados y bien fincados con pruebas por parte de la Fiscalía de Estados Unidos. Recordemos que en el 2001, pues es entendible que García Luna pudiera comenzar a ser parte de esa empresa criminal continua que es el cártel de Sinaloa, porque justamente recordemos que en ese año fue cuando ayudó a la fuga del Chapo Guzmán. Entonces, si vamos comprendiendo un poquito la historia y vamos atando cabos y vamos uniendo los eslabones de esta cadena de perversión y de corrupción de Genaro García Luna, vamos a ir entendiendo por qué Genaro García Luna, como socio del cártel de Sinaloa, pues era ya prácticamente miembro de la cúpula directiva de ese cártel, y por eso hoy no nos espanta que tengamos que escuchar ese tipo de acusaciones, como que era el principal narcotraficante, y como tú lo dices justamente, cuando él era el encargado de vigilar la seguridad pública del país y combatir el narcotráfico. Y bueno, creo que también debo de agregar que en los próximos días el juicio de Genaro García Luna, pues bueno, se reanuda hasta el próximo 7 de diciembre de este año, pero a partir de ahí es cuando ya se presentará una lista de los posibles testigos protegidos que podría presentar la Fiscalía para hundir más a Genaro García Luna, quien por cierto tuvo el descaro de que lo agarran con las manos en la masa y todavía tiene el descaro de decir que él no fue y se declara no culpable, ¿no? Y esto también tiene otra lectura muy importante, mi querido Vicente. La declaración de Genaro García Luna de no culpable, pues no es así como muy a lo pendejo, ¿sí? Porque de pendejo no tiene nada. O sea, está esperando los tiempos políticos en Estados Unidos, le está apostando seguramente, con la declaración de no culpable, le está apostando a prolongar el proceso para que lleguen los cambios políticos en Estados Unidos y llegue, por supuesto, un amigo de Felipe Calderón a la presidencia de la República, que sería, por ejemplo, Joe Biden. Y si llega Biden a la presidencia de Estados Unidos, pues seguramente se le ponen las cosas más fáciles a Genaro García Luna. Y aun cuando pareciera que en este momento se está jugando una cadena perpetua en prisión,
pues a lo mejor igual y se la dejan barata en 10, 12, 15 años, que podría salir bajo caución después de 5 o bajo buen comportamiento. Entonces creo que a eso le está apostando Genaro García Luna, por eso la declaración de decirse no soy culpable de lo que me acusan, aunque tengan todas las pruebas del mundo, porque él todavía está apostando a que su amigo, al que sigue protegiendo, a Felipe Calderón, pues intervenga ante el que sería seguramente el próximo presidente de Estados Unidos y pudiera sacarlo del embrollo en el que se encuentra. Pero te decía, hay que ver los testigos protegidos con los que aporte o con los que participe la Fiscalía de Estados Unidos, y seguramente lo van a tener que hundir, porque si recordamos quiénes eran las promesas criminales, y digo entre comillas promesas criminales, de aquel tiempo, entre el 2001 y el 2018, que es cuando se le acusan los delitos de narcotráfico a Genaro García Luna, hay que recordar que en ese lapso de periodo se encuentran muchos de estos narcotraficantes que hoy se encuentran precisamente presos en Estados Unidos, ya sentenciados algunos con muchos años de cárcel sobre la espalda, y que seguramente podrían negociar con las fiscalías, con la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos para declarar en contra de Genaro García Luna, porque yo lo que la otra vez te decía, lo sostengo, la cárcel le dobla las corvas a cualquiera, y entonces vamos a ver criminales seguramente como Dámaso López Núñez, el famoso Lic, o Dámaso López Serrano, el famoso Mini Lic, que también en su momento fueron parte de la empresa criminal de García Luna, que podrían estar deposando en contra de este exsecretario de Seguridad Pública. Sin duda alguna también va a tener que salir a la luz otro de los socios que fue de Genaro García Luna, Alfredo Beltrán Leiva, el famoso Mochomito, y por supuesto podría estar también Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande, el jefe del cártel, el jefe de los sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, y por supuesto yo pienso que sería también la estrella la presencia de Joaquín Guzmán Loera deposando en este juicio contra Genaro García Luna. Entonces tenemos un show mediático importante para los próximos meses, que seguramente vamos a estar por ahí muy, muy atentos viendo todo esto, y que te digo, todo esto va a dejar únicamente una cosa en cierto, que la corrupción no llegó en su máxima expresión en la persona de Genaro García Luna, sino que hay todavía actores más importantes dentro de las estructuras políticas y económicas del país que podrían estar relacionadas con este tipo de actividades en el negocio de las drogas, mi querido Vicente. Todos están al pendiente de mi querido Jesús Lemus, tu tocayo Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, dice que es una declaración importantísima para el análisis, esto que dejas de que con Biden habría de cierta manera la protección para Genaro García Luna, y bueno, pues lo estaremos analizando con él y contigo y con todos los colaboradores, porque se está poniendo la cosa color de hormiga. Pero déjame pedirte para